La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó el 20 de noviembre de 1910 con una rebelión encabezada por Francisco Madero contra el antiguo autócrata general Porfirio Díaz. Fue la primera de las grandes revoluciones del siglo XX, pero no tuvo una ideología clara como la Revolución Rusa o la Revolución Francesa. Esta revolución fue caracterizada por una variedad de líderes de cuño socialista, liberal, anarquista, populista y en pro de la reforma agraria. Algunos de los antecedentes de la Revolución Mexicana fue desde la independencia en 1821. La cuestión de la tierra estaba presente en los conflictos sociales en México. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas ya habían sido expropiados de sus tierras. Además, estos no fueron incorporados como ciudadanos. En 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejada, por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras, la pequeña propiedad fue prácticamente eliminada. Adentrando en el contexto, México siempre había sido gobernado por la élite agraria del país. Esto quiere decir que el principal gobernante pretendía proteger a las personas de grandes posesiones. Todos estos privilegios, con los más ricos, atenuaban aún más la vida empobrecida de los pequeños agricultores, situación que empeoró cuando Porfirio Díaz asumió el gobierno mexicano en el año 1876, administrando el país de forma dictatorial por más de 30 años. Se mantenía una apariencia de democracia, pues se realizaban elecciones periódicamente, pero ellas eran manipuladas para que él siempre se reeligiera. A pesar del crecimiento industrial que México logró con el gobierno de Díaz, la desigualdad quedó aún más evidenciada y el sentimiento de revuelta crecía en la misma proporción. Como hemos podido analizar, Díaz había iniciado una modernización conservadora mediante un Estado excluyente y altamente conflictivo. Se trataba de un proyecto liberal de carácter oligárquico que había descuidado los postulados democráticos de Benito Juárez y su lucha contra el imperialismo. Además, la larga duración de un régimen prácticamente dictatorial, perpetuado por los continuos fraudes electorales, había empezado a desmoronarse. Grupos de campesinos en las zonas rurales y de intelectuales de clase media en la zona urbana iniciaron una férrea oposición al gobierno de Díaz a inicios del siglo XX. La oposición intelectual se dio por medio de la clase media, los intelectuales republicanos y los políticos como Francisco Madero. La oposición campesina inició como una lucha por la excesiva concentración de la tierra por parte de los terratenientes aliados al régimen de Díaz, tanto en el sur con Emiliano Zapata como en el norte con Pancho Villa. Así, por un lado, se tuvo una serie de reclamos desde sectores campesinos que se enfrentaron en diferentes momentos y por diversas vías a las haciendas para romper con las formas y los modos de producción hacendataria y los vínculos paternalistas coercitivos. Por otro lado, existían también reclamos que venían de los sectores urbanos, ligados a un pensamiento republicano y de izquierda, por derechos civiles y políticos, que estaban siendo conculcados o relegados por el régimen de Díaz. Esas demandas estaban ahora apoyadas por demandas sociales y económicas, como el derecho al trabajo, la necesidad de una reforma agraria, el acceso a la seguridad social, la necesidad de una planificación estatal lejos de las políticas liberales y la nacionalización de los medios de producción que estaban en manos de compañías extranjeras. Es más, la dictadura porfirista significó la desaparición de los ejidos, tierras cultivadas por los indios de forma comunal que pasaron a manos privadas, aumentando así las propiedades de los grandes hacendados. Hacia 1910, por lo tanto, México estaba dominado por una oligarquía terrateniente que explotaba a una inmensa masa de jornaleros desposeídos de bienes y derechos. La situación empezó a cambiar rápidamente a partir del golpe de Estado, encabezado en 1910 por Francisco Madero, a quien en nombre de las libertades democráticas derrocó a Porfirio Díaz. Apoyado al principio por los campesinos, estos le abandonaron cuando el nuevo gobernante se negó a alterar la estructura económica del país, cosa lógica, por cuanto Madero, también el latifundista, lo único que pretendía era el establecimiento de un régimen liberal en lo político y en lo económico. La frustración popular llevó a un estallido generalizado en 1913. Por todas partes se produjeron levantamientos de jornaleros e indios, que pedían reparto de tierras y una mayor justicia, dirigidos por Carranza, así como por Pancho Villa, y también por Emiliano Zapata. La revolución se impuso,
Carranza fue nombrado presidente y promulgó una nueva constitución, que constituye la base del México de nuestros días. Causas económicas. La cuestión agraria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad tan solo de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que a veces una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Así, el general Terrazas poseía en el norte de México un predio de 24 millones de hectáreas, o sea, equivalente al área de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntos. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica, en parte, por qué la revolución fue anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundismo, sin precedentes en la historia mundial, fueron graves para los mexicanos. Provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores, que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. Régimen económico injusto. Bajo el lema de baja política y mucha administración, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material, en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal propósito, abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas, que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Los capitales extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles. Controlaban las ricas minas de plata de San Luis de Potosí, los productos del suelo y del mar y la riqueza forestal y frutícola. Los franceses manejaban la lecería y botinería, los españoles el comercio y los alemanes los cultivos especializados. Causas sociales. Ausencia de legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo que, en muchos casos, alcanzaba las 12 horas. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. La pobreza campesina. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia, no obstante que los precios de los artículos que consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo, sufrían la expoliación en las tiendas de raya, en las que el propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz, el aguardiente embrutecedor y toda otra mercadería que necesitase, a precios mucho más altos que los del mercado. Como el jornal era exiguo, el campesino se iba endeudando y así se arraigaba a la tierra como los siervos de la Edad Media. De otro lado, los trabajadores vivían en casuchas de adobe o ramas de un solo cuarto, sin ventana y con piso de tierra. La división social. La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base se encontraban los campesinos y obreros que vendían en condiciones infrahumanas. Causas políticas. La dictadura de Porfirio Díaz.
Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en el año 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacidad y menosprecio de los aspirantes ciudadanos, logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas sucesivas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza. No fue la prosperidad de los 15 millones de habitantes, sino de un grupo pequeño de privilegiados, en nombre del significativo y engañoso lema: paz, orden y progreso. En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativos y judiciales estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de ayuntamientos y los derechos de ciudadanos solo existían escritos en la Carta Magna. Imperaba la ley marcial, la justicia. Lejos de proteger al débil, servía para legalizar los despojos del más fuerte. Los jueces, en vez de encarnar la justicia, se convertían en agentes del ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados, nombrados por él, designaban e imponían a las autoridades municipales. Oposición al dictador. La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores descontentos, los que anhelaban inquietudes de renovación social, como el incipiente movimiento anarquista Regeneración, que atacaba el régimen. Los círculos liberales, que realizaron un congreso y revolucionaron al comunismo anárquico y llevaron a cabo varias tentativas insurreccionales que luego fracasaron, y el Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino, lanzado en el año 1906, incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura, abogaba por la libertad de sufragio y la no reelección continuada. La revolución, la caída del dictador. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en el año 1910 y que él dejaría el poder. Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios le propusieron como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir al frente para acometer las ambiciones del dictador. Madero era un terrateniente de Coahuila, de espíritu progresista. Anteriormente hizo mucho favor de los trabajadores y del pueblo de San Pedro de las Colonias, estableciendo escuelas, colegios, comedores y hospitales gratuitos. Francisco Madero empezó a recorrer el país, alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. También organizó el partido antirreeleccionista y, en la convención del Liceo de la Ciudad de México, se aprobó su candidatura a la presidencia de la República para competir con el general Díaz. Ya candidato, inició una triunfal gira política. Fue arrestado en Monterrey, acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. De este modo, en las elecciones del 26 de junio del año 1910, se hizo elegir a Porfirio Díaz por 7ª vez. Poco después, Madero obtenía su libertad y lanzó el Plan de San Luis de Potosí, donde declaraba nulas las elecciones. Desconocía el gobierno del general Díaz. Enarbolaba el principio de no reelección del presidente de la República y llamaba al pueblo a una rebelión nacional para arrojar del poder a las autoridades gobernantes. El pueblo, apoyando este llamado, se levantó en varios puntos del país. El 20 de noviembre del año 1910 lo respaldaba Francisco Villa, seudónimo de Doroteo Arango, el Centauro del Norte.
En nombre de los aldeanos, Emilio Zapata, en representación de los campesinos y otros líderes populares, Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a dimitir el mando. El 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez, luego salió furtivamente y se embarcó en un tren a Veracruz y, posteriormente, viajó a Europa, muriendo en París en el año 1915. El movimiento agrarista. Triunfante, Madero pretendía cambiar el rumbo de la nación mexicana. Restauró la Constitución de 1857. Estableció el sufragio popular, prohibió la reelección, entre otros puntos. Aunque no bastaron todas estas reformas meramente políticas, pues el pueblo seguía teniendo hambre y quería un cambio de régimen y de estructura. En estas circunstancias, Emiliano Zapata, jefe guerrillero del sur, propuso el Plan Ayala, dando la idea de distribuir la tierra entre los campesinos, y él mismo se apropió de algunas haciendas y las distribuyó entre los trabajadores. Su lema era: la tierra es para quien la trabaja. Un simpatizante suyo, Francisco Pancho Villa, organizó un ejército popular de mineros, peones, vaqueros y bandidos, y repartieron el dinero entre los campesinos, ganándose el respaldo de este vasto sector. Contra Madero se unieron conservadores, latifundistas, el clero y su ministro de guerra, el traidor Victoriano Huerta, quien fue enviado a reprimir una rebelión conservadora y no vaciló en hacerlo asesinar en 1913. El caudillaje. Asesinado Madero, sucedió una lucha terrible y sin rumbos en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y constitucionalistas, contra convencionistas, zapatistas, villistas, orquistas, obregonistas, callistas, entre otros. En esta etapa, los marinos norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz ante el intento de estrechar relaciones con los ingleses. En 1914 se inició la Gran Huelga de los Obreros en la Ciudad de México en 1916, la proclamación de la Constitución de Querétaro en 1917, que puso las bases para consagrar los ideales de la revolución: una jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por accidentes de trabajo, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, etc. Desaparecido Venustiano Carranza, gobernaron México 4 presidentes. El responsable de la marcha del movimiento renovador fue el Partido Nacional Revolucionario, o PRI. Partido Revolucionario Institucional. A partir de 1940, una de sus grandes figuras fue Lázaro Cárdenas. Cárdenas, teniendo como pilares de su gobierno a la clase trabajadora, los campesinos y el ejército, llevó adelante el programa de la revolución con una rapidez sin precedentes. Algunas de las obras emprendidas por Lázaro Cárdenas fueron las siguientes: fomentó la distribución de tierras. Unas 16 millones de hectáreas fueron distribuidas, 2 veces más que los gobiernos anteriores, a 750.000 familias. Asimismo, fueron organizadas grandes granjas cooperativas para la producción de productos comerciales. También amparó la organización de sindicatos con el propósito de buscar las reivindicaciones sociales de los obreros. De acuerdo a su plan sexenal, tenía a unificar la organización de los trabajadores de todo el país, fortalecerla y dignificarla. También expropió los yacimientos petrolíferos, acto que fue la más sensacional del gobierno de Cárdenas, en 1938, en cumplimiento de lo prescrito en la Constitución de 1937. Reivindicó la propiedad del Estado sobre las fuentes petroleras, desalojando a 17 compañías imperialistas, compensándolas con
$30.000 millones. Las compañías expropiadas organizaron en su respuesta un boicot en contra del petróleo mexicano y pusieron obstáculos para la adquisición de buques petroleros. El gobierno de Cárdenas llevó acuerdos de intercambios con Alemania, Italia y Japón, por medio del cual el petróleo se cambió por maquinarias. Los héroes de la Revolución Mexicana. Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata son los dos inseparables revolucionarios mexicanos más famosos de la historia por poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. La tierra es para quien la trabaja. Son algunas de las arengas más emblemáticas que dejó Zapata y que sirvieron de inspiración para todos los movimientos revolucionarios que posteriormente surgieron en América Latina a lo largo del siglo XX. Nacido en 1879, Zapata creció en una familia de campesinos en el centro del país. En 1909 fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de su pueblo, una organización que tenía como objetivo hacer frente a la política agraria de Porfirio Díaz, quien arrebataba las tierras a los campesinos para dárselas a grandes compañías y terratenientes. Se estima que en 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana, solo el 10% de los campesinos eran propietarios de la tierra. Por su parte, Pancho Villa, seudónimo de José Doroteo Arango Arámbula, nació en 1878 en San Juan del Río, Durango, en una familia también de campesinos. Con solo 16 años, Villa cuenta que abandonó su hogar y se refugió en las montañas tras supuestamente haber asesinado al terrateniente Agustín López Negrete, aunque la veracidad de este relato es cuestionable. Sí es cierto que durante años formó parte de grupos de bandidos hasta que en 1910 conoció a Abraham González, representante del candidato presidencial Francisco Madero, que estaba en contra de Díaz. En ese momento, Pancho Villa se dio cuenta que podría utilizar sus grupos de bandidos para luchar contra los dueños de las haciendas. La Revolución Mexicana triunfa en 1911. El ejército de Porfirio Díaz, quien huye a Europa, es desarmado y se celebran unas elecciones generales en la que gana Madero, quien no consiguió contentar las ansias revolucionarias de Zapata para que se llevara a cabo una reforma agraria. Es más, Zapata lo tachó de traidor. Sin embargo, Pancho Villa se mantuvo leal a Madero. Fallecido Madero en 1913 tras un asesinato, el dictador contrarrevolucionario Victoriano Huerta tomó el poder y contra él se unieron de nuevo a Villa y Zapata para apoyar la presidencia de Vestustiano Carranza. Carranza se convierte en presidente en 1914, pero una vez más, un líder respaldado por los revolucionarios no consigue contentarlos, así que, por tercera vez, Villa y Zapata toman las armas para derrocar a un presidente. Sin embargo, esta vez los carrancistas logran acabar con los revolucionarios. Zapata fue asesinado en 1919, Villa en 1923. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes, electos por votación popular a finales de este año, trabajaron en un plan de reunificación de las familias revolucionarias hasta comienzos de 1917. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocó en el asesinato de los líderes revolucionarios. Zapata, 1919.
Carranza, 1920, Villa, 1923 y Obregón, 1928, entre otros. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Las consecuencias de la Revolución Mexicana: se promulgó la Constitución con la reforma agraria, la nacionalización del suelo y del subsuelo y de la devolución de las tierras comunales a los indígenas. La Iglesia Católica es separada del Estado y se disminuye su influencia. Los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos. Se organizan los sindicatos y se consolida el sistema de educación nacional. Logros de la Revolución. Varios son los resultados positivos de la Revolución Mexicana. Destacan entre ellos el cambio de la propiedad de la tierra. A principios de la década del 40, más de la mitad de la población rural pertenecía a los elegidos y poseía más de la mitad de la totalidad de las tierras cultivables. También hubo un considerable aumento en el número de pequeños granjeros independientes. Las conquistas sociales: se estableció en 1915 el descanso laboral dominical obligatorio y la jornada máxima de 8 horas de trabajo. En 1916 se reconoció el derecho de huelga y se fijaron las nuevas relaciones de trabajo entre patrones y obreros. En su época, estas disposiciones eran las más avanzadas del mundo. La Constitución de 1917 estipuló la jornada de trabajo de 8 horas como máximo. Quedaban prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 16 años. Quedó también prohibido el trabajo nocturno industrial. Los establecimientos comerciales no podían laborar después de las 10 de la noche. La expropiación de las compañías petroleras pueden haber tenido poca justificación económica, pero fue de una gran importancia psicológica para ayudar a eliminar el sentido de inferioridad nacional. Produjo un cambio profundo y vigorizante en la conciencia nacional. Los mexicanos prerevolucionarios habían encontrado sus valores en los elementos culturales europeos. Los conservadores habían peleado por preservar las actitudes e instituciones del Imperio Español y los reformadores habían tratado de introducir los del liberalismo social. La nueva conciencia nacional encontró expresión en la obra de artistas y escritores mexicanos. Fue la escena de un renacimiento que tenía algo en común con el gran renacimiento europeo. Sobresalieron particularmente en las artes visuales, la arquitectura y pintura de mayor importancia en el hemisferio occidental. 3 figuras sobresalen en pintura: David Alfonso, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Estos artistas infunden una fe positiva en el futuro de México, pues describieron un mundo ideal en el que los campesinos araban su propia tierra y en que los sueños de Morales y de Zapata se hacen realidad. Igual ocurre en el compositor Carlos Chávez, en la que la melodía tradicional indígena se convirtiese en la base de la música nacional. Y por lo último, la novela de la Revolución saca sus temas de las hazañas de Villa y Zapata, así como de la vida indígena campesina.